con las ideas claras del trabajo y la prestación del SRI. Abogada, buenos días, gracias por acompañarnos. En estos meses, al iniciar el año, siempre se habla del impuesto a la renta y muchos hasta se olvidan de su declaración y ahí vienen los problemas. Buenos días, abogada. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. También quiero extender un cordial saludo a quienes nos están escuchando o viéndonos a través de la página, del fanpage de la radio. Bueno, sí, efectivamente, estamos justamente en un mes muy importante para la administración tributaria. El mes de marzo es el mes del impuesto a la renta, pero en este año va a haber muchísimos cambios al respecto del tema de los vencimientos, justamente sobre este impuesto, porque el impuesto a la renta ha tenido algunos cambios para mejoría del contribuyente, para simplificar justamente el cumplimiento de este impuesto que es tan sonado y a la vez tan desconocido para los contribuyentes. ¿Quiénes deben declarar impuesto a la renta? Bueno, el impuesto a la renta deben declarar a las personas que durante el año 2023, ahora que estamos en 2024, han tenido ingresos iguales o superiores a $11,722. Cuando hablamos de ingresos, no hablamos de ganancia, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que yo he vendido 20,000, pero yo gasté más de lo que yo he vendido, entonces no tengo ganancia. No, la ley es muy clara y dice ingresos. Si usted supera este ingreso, tiene que hacer su declaración justamente en este mes. Pero hay que ser muy enfáticos en algo. A partir de algunas reformas tributarias, los contribuyentes ahora se clasifican en grupos. Ya no es como antes de que todos hacen su declaración en marzo. Ahora hay que ver cuál es el tipo del contribuyente. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es mi tipo de contribuyente? Eso varía de acuerdo a la actividad y de acuerdo al ingreso que tenga. ¿Cuáles son esos grupos que existen, que diferencian a los unos de los otros y por qué? Bueno, tenemos dos grupos importantes, que es los que están en el régimen RIMPE, que es el régimen popular y emprendedores, y el régimen general, que es el que conocíamos tradicionalmente durante todos estos años. ¿En qué los diferencia al RIMPE con los del general? Ya, en el tema de los contribuyentes RIMPE son los que tienen actividades de comercio, actividades, ciertos servicios y que tienen ventas de hasta $300,000 al año. Los RIMPE. Los RIMPE, pero hay que ser también una pequeña división dentro de estos RIMPE. Estos RIMPE se dividen en dos también. Los que tienen ingresos de 0 a 20,000, bueno, de 1 centavo a 20,000, que son los RIMPE populares. A 20,000. Y los que tienen de 20,000, 1 a 300,000, que son los RIMPE emprendedores. Entonces, justamente ahí es que comienza ya la confusión, ¿no? Dice, solamente antes con el régimen general ya estábamos medios y me voy a referir más a ellos porque es el sector que menos asesoría tributaria tiene. Los que tienen más de 300,000 ya son empresas. Exacto. Y ellos tienen sus contadores y ellos se la saben completa. Pero, por ejemplo, los de 0 a 20,000, que tienen que declarar impuesto, dice, a ver, no sería de 0, porque sería de 11,722 a 20,000. No, lo que pasa es que yo también estoy ignorante de aquello. Hay que tener muy en claro de que el ingreso partimos desde 1 centavo. Ya. Desde 1 centavo hasta 20,000. Ajá, pero hasta 20,000. No dice que de 11,700 en adelante. Eso es para hacer la declaración de impuesto a la renta. Ya. Que es la obligación para el grupo de contribuyentes. Ahorita estamos en la clasificación de los contribuyentes. Entonces, esos contribuyentes que están dentro del régimen RIMPE, efectivamente en nuestra ciudad, corresponde a por lo menos el 80% de los contribuyentes con actividades comerciales. Hay que ser muy claros en eso. ¿Por qué? Porque si dejamos a un ladito ahorita los RIMPE, vamos a dejarlos para no confundirnos, y vamos al otro grupo de contribuyentes que son los profesionales con título universitario, así es. Tenemos a los agricultores, que también en nuestro cantón es el gran peso en cuanto a la clasificación de contribuyentes. Que no llegan ni a 10,000. Porque no facturan. Porque hay que ser muy constante también en el hecho de que muchos profesionales prestan sus servicios profesionales y no facturan. Entonces, hay que recordar la obligatoriedad sobre la facturación. No tienen ni su RUT. Eso ya es, digamos, falta de compromiso con el tema de cumplimiento de sus obligaciones. Exacto. Entonces, sigamos con este tema del régimen general. Teníamos a los agricultores, tenemos a los profesionales, tenemos a los comisionistas, a los que tienen actividades de alquiler, tenemos a las personas... los que dan facturas por arriendo de locales y todo eso. Exactamente. Eso es de alquiler. A las personas que superan los $300,000... Ya, todo esto, profesionales, agricultores, los que arriendan, transportistas, ¿ellos también pagan impuesto a la renta? Ellos sí vamos a considerar el tema del límite de los 11,722. Si ellos han facturado en el 2023 a este régimen general, así, un valor, igual o superior a 11,722, están en obligación de hacer el impuesto a la renta. Si han facturado más de 11,722. Exacto. En cambio, en el régimen RIMPE es
otra modalidad para hacer las declaraciones. Y aquí voy a hacer una pequeña pauta, no hay que confundirnos, porque muchas personas dicen, bueno, yo tengo el régimen RIMPE popular, yo he facturado hasta 20,000, obviamente puede ser menos, yo pago el impuesto de la renta, pues ellos sí van a pagar, pero no ahora en marzo, lo van a pagar en mayo. Entonces, pagan como $60. Pagan $60, exactamente, y les cuento una buena noticia, hasta este año 2023 van a pagar los $60. A partir del 2024, que se pague en el 2025, va a haber una tabla progresiva. Y de acuerdo al ingreso, van a hacer el pago, pero eso vamos a dejarlo para después, para no confundir. Sigamos con el impuesto a la renta. Entonces, las personas que están en régimen general, que tienen ingresos de hasta 11,722, ellos tienen que hacer su declaración ahora en el mes de marzo. Los contribuyentes RIMPE, régimen emprendedor, también van a hacer su declaración de renta en este mes de marzo. Quien no haga en marzo la declaración del impuesto a la renta, ¿cuál es la consecuencia que contrae aquello? Bueno, el hecho de no hacerlo a tiempo caería en amora, principalmente, ¿no? Si una persona no declara a tiempo en la fecha que corresponde, ya les voy a explicar los calendarios, van a tener que pagar una multa del 3% por mes o fracción de mes. Es decir, si se atrasa ¿3% un mes, de qué? ¿Del salario básico? No, el 3% del impuesto que vaya a pagar. Pero supongamos que esta persona tiene ingresos y al restarle los gastos, porque la fórmula básica del impuesto de la renta es ingresos menos gastos. Claro. Al restarle los gastos no supera los 11,722, le sale menos. Entonces, en este caso, por no superar esta base ya de utilidad, la multa es del 0,1% del ingreso por mes o fracción de mes. Por ejemplo, si una persona tiene $20,000 de ingresos, le comento que, bueno, aquí tengo un abogado, él me puede dar quizás la razón, los abogados somos un poquito difíciles para el tema de las matemáticas. Entonces, 20,000 supongamos que tiene de ingresos, tiene gastos por 15,000, me voy a inventar, no supera los 11,722, pero tiene que hacer la declaración porque tiene ingresos mayores a este monto. Entonces, el ingreso era 20,000, si lo multiplico por el 0,1%, la multa por cada mes de atraso sería 1,1%. $20 por cada mes. Entonces, por eso es importante hacerlo a tiempo. Evadir es bastante complicado, porque ahora con la factura electrónica, automáticamente una factura electrónica pasa por el servicio de rentas internas, ya no es como las facturas manuales antiguas. Ahora es más real la declaración de los ciudadanos y contribuyentes. Así es, inclusive de acuerdo a este insumo, gracias a este insumo más bien, el SRI durante estos días previos a la presentación de la declaración ha enviado correos electrónicos a la mayoría de contribuyentes que están en obligación de presentar su impuesto a la renta. Claro. Porque muchas personas van a decir, es que nadie me dijo, yo no sabía, mi contador no me avisó y yo me atrasé, porque lamentablemente si se atrasa el contador no va a asumir este recargo, va a asumirlo el contribuyente. Y existen personas que necesitan hacer al día. Por ejemplo, los servidores públicos tienen que estar sin impedimento, las personas que desean aplicar a un contrato con el Estado deben estar también al día. Entonces, para evitar que a última hora esté en el corre-corre de justamente por deber una declaración o no pagar, trate de presentar su declaración siempre a tiempo. Bien. Esto en cuanto al impuesto a la renta, que si podemos dialogar, podemos seguir dialogando el tema de impuesto a la renta, pero bueno, nos ha quedado claro. Quienes deben declarar impuesto a la renta son aquellos que hayan tenido ingresos superiores, ingresos, que quede claro, a $11,722. Ahora, la clasificación de... ¿Cuándo me toca pagar ese impuesto a la renta? ¿Hasta el 31 de marzo o tengo alguna fecha tope donde debo declarar? Sí, hay una fecha tope para que no se acumulen las declaraciones. De hecho, hemos tenido un poco de... Esa página colapsa, ese es otro de los problemas que los contadores dicen. Ahora yo hablaba con mi contador y me decía, Jorge, esa página se colapsa cada rato. Justamente por esa situación, el SRI tiene un calendario. El calendario parte a partir del día 10, o sea que los primeros 9 días el contribuyente ya puede presentar su declaración sin importar la fecha. A partir del día 10 estamos 13. Ya estamos 13, es decir que ya tenemos caído unos cuantos dígitos. ¿Cómo sé cuándo le toca mi dígito? Yo voy a tomar mi cédula, voy a ver el penúltimo dígito, no el último, el penúltimo dígito, que vendría a ser el 9º, y me voy al calendario. Si mi penúltimo dígito es 1, voy a tener hasta el día 10. El día 10 este mes cayó domingo. También la ley dice que en el caso de que caiga en fin de semana o feriado, se va a trasladar al primer día hábil. Entonces teníamos hasta el 11 para hacer la declaración. Luego viene el dígito 2 hasta el 12, el dígito 3 hasta el 14, el dígito 4 hasta el 16, de marzo, el dígito 5 hasta el 18, el dígito 6 hasta el día 20, el 7 hasta el día 22, el dígito 8 hasta el día 24, el dígito 9 hasta el día 28, el 8 hasta el 26, el 9 hasta el 28 y
y el 0 hasta el 28. Y con eso terminamos. O sea, para ser más rápido, van subiendo de 2 en 2. Cada dígito va subiendo de 2 en 2. Pero eso con las personas naturales. ¿Y con las personas jurídicas? Con las jurídicas tenemos que esperar que sea abril para poder hacer la declaración, porque justamente por el tema que dice, si muchos contribuyentes están dentro de la página, es posible que la página tenga intermitencias, no exacto que colapse, sino que tenga intermitencias. Ahora, otra cosa es importante, si usted conoce que su presentación, me voy a inventar, dígito 9 hasta el día 28, yo no voy a esperar que sea 28 para hacer mi declaración. ¿Por qué razón? Porque es posible que, así como yo, hay muchos contribuyentes que también van a hacer su declaración, hay contribuyentes que se han atrasado de su declaración, hay que considerar que no solamente se va a declarar renta, se declara IVA, se declara ICE, se declara anexos, se declaran muchas otras obligaciones en la página web. Entonces, yo les recomiendo a los contribuyentes prever. Si yo tengo que esperar hasta X fecha, no espere, hágalo desde antes. De hecho, la ley dice que el impuesto a la renta se puede presentar desde el mes de febrero, justamente para evitar este tipo de aglomeración y de intermitencias de la página web. 11.722. Una persona que gane en el sector público o privado más de $1.000 mensuales ya pasa de los 11.000. Tiene que hacer la declaración, así es. Así no supere la base, cuando ya le reste los pagos al IES, tiene que hacer su declaración. Ahora, es importante cuándo va a hacer la declaración y cuándo no. El empleador hace un anexo que se llama el anexo REDEP, y lo presenta en el mes de enero. Si yo como trabajador hice uso de mis gastos personales, así haya puesto yo $1 en la proyección, yo tengo que hacer mi anexo de gastos, y si los gastos varían a la proyección, tengo que hacer mi declaración de impuesto a la renta. Pero supongamos de que yo no puse gastos, yo no necesito poner gastos, o yo no superé la base, yo no necesito hacer el impuesto a la renta. Bien. Hemos hablado ampliamente del tema del impuesto a la renta. Ahora, me gustaría aprovechar la ocasión porque en La Maná tenemos la oficina del SRI, y los de la parroquia El Tingo, de Pilaló, Pucayacu, Guasaganda, vienen a La Maná, pero los de Pangua no tienen oficina, hablando de Cotopaxi. Ustedes tienen una brigada móvil. ¿Cómo trabajan para que Pangua tenga el beneficio de tener a los funcionarios del Servicio de Rentas Internas y las asesorías que correspondan? Sí, gracias a la colaboración del GAT Municipal de Pangua, a quienes le mando un fuerte saludo, y a toda la ciudadanía de Pangua, nosotros hacemos una brigada de atención móvil todos los meses. Bueno, las fechas van variando de acuerdo a la disponibilidad, porque contamos con, como dije, el apoyo directo del GAT de Pangua, y nosotros damos la atención correspondiente a lo que más se realiza en la oficina, que son la generación de claves, los RUC, información, entre otros. ¿Qué días les toca ir a Pangua? Justamente esta semana vamos a estar en Pangua, nos vamos a ir el día 15 de marzo. La atención va a ser desde las 9:30 de la mañana hasta las 1:30. Vamos a hacer todos los procesos, están cordialmente invitados para asistir. El lugar de la brigada va a ser en el municipio de Pangua, en el salón del municipio. Ellos siempre nos facilitan este espacio, y además vamos a llegar con una capacitación sobre justamente el impuesto a la renta, porque conocemos la distancia, conocemos la falta de la oficina ya en Pangua, y aprovechar, darles una capacitación y darles atención. Así que cordialmente invitados todos a acercarse este día viernes 15 de marzo en el municipio de Pangua para hacer sus trámites tributarios. Ya, y sobre todo la capacitación, que se aproveche aquello, porque a veces pequeños desconocimientos nos vuelve ignorantes del tema. Y a veces son dos cosas que hay que hacer y ya está solucionado. Así es. Entonces, importante es la capacitación. Una inquietud, ¿ustedes siguen dando capacitaciones en La Maná? Sí. Antiguamente decían, tal día se va a dar capacitación de tal tema. Me gustaba aquello, porque los ciudadanos se inscribían incluso, porque tal día damos capacitación de tal tema, o tal día tal tema. Hasta los profesionales en el área contable se inscribían a estos cursos. Después de la pandemia se modificó mucho la estructura de las capacitaciones. Ya las capacitaciones físicas, de hecho, las personas hacíamos los cronogramas y ya no asistían. Entonces, para nosotros es un poquito difícil dejar de atender en ventanilla por capacitar a 2, 3 personas. Entonces, justamente con la pandemia también nacieron las capacitaciones virtuales. Y nosotros ahora, como SRI, aquí en La Maná, tenemos a disponibilidad esos dos tipos o dos modalidades de capacitación, la presencial y la capacitación virtual. Si hacemos grupos, o también tenemos una página web, la disponibilidad de los calendarios, es como no tener una asistencia
experiencia que nosotros esperamos para la capacitación. Entonces, más bien yo quiero invitar y aprovechar la oportunidad para, si existen asociaciones, grupos de amigos, barrios, que deseen capacitarse, compañeros de trabajo sobre un tema específico. De hecho, yo, antes de que llegue el mes de marzo, en el mes de febrero, yo conversé con ciertos directores de las diferentes instituciones aquí en La Maná, y yo les ofrecí el tema de la capacitación, porque como dice Jorge, a veces nosotros nos complicamos y es muy sencillo, pero hay que tener las pautas iniciales, ¿no? Y algunos sí, para qué asistieron, dimos la charla, pero otros probablemente por sus actividades no pudieron coordinar un tema. Así que igual, cordialmente invitados y poder coordinar el tema que deseen. Bueno, ahí está la oportunidad para que la Cámara de Comercio, las asociaciones de comerciantes, el comerciante autónomo, todos ellos necesitan capacitación tributaria. A veces no es falta de voluntad en el cumplimiento de la ley, sino el desconocimiento. Y el desconocimiento no exime de responsabilidad. Entonces, ahí nace la necesidad de capacitarse. Y como ha dicho la supervisora de la agencia La Maná, hay los cursos, todo depende de que ustedes lo soliciten. Sí, también voy a aprovechar de que estamos haciendo revisiones. Hemos nuevamente comenzado a revisar. No estamos revisando y estamos invitando a los contribuyentes que tienen un negocio. Antes la ley daba un plazo de 30 días para inscribirse, ahora el plazo ha disminuido. Y usted, si ya tiene su negocio, dentro de sus permisos, le van a pedir el RUC. Así que acérquese al SRI, saque su RUC. Si su negocio no dura mucho tiempo, me voy a inventar, espero que no sea así, ¿no? Que puso un mes y no tuvo los resultados esperados y lo va a cerrar. Usted tiene la facilidad de que con el RUC lo puede cerrar y abrir cuando desee a través de la página web. No necesita ni siquiera acercarse al SRI. Así que regularice su situación, acérquese al SRI, cumpla con sus obligaciones, porque un contribuyente que cumple, de hecho, le va a ir muy bien. Y como dije, es la pauta principal para los demás permisos, ya sea en comisaría, ya sea en bomberos, le van a pedir el RUC. Bien, le agradezco por acompañarnos, abogada, y aspiramos a seguir dialogando, porque estos temas, más allá de ser una información, es educación, y la educación tributaria es necesario para la economía del país, y ahí corresponsables somos todos. Sí, nos quedó un pendiente, que es la remisión y la condonación, y eso vamos a dejarlo como una pastillita para la próxima. Muchísimas gracias también a usted. Un buen día, nos acompañó la abogada María Fernanda Bermeo, supervisora de la agencia del SRI en el Cantón La Maná. En el tema de educación tributaria, usted ha conocido temas importantes. Si usted quiere ver la entrevista completa que hemos desarrollado, pues a través de nuestro canal digital en YouTube lo va a encontrar. Vamos a la pausa.